Universo Pluricelular, qué gusto saber que estás aquí una vez más en este espacio. El día de hoy estoy muy emocionada de presentar a mis invitados. Y es que en el episodio de hoy estaré acompañada de mis colegas Ángel y Mariana del podcast Hacer Conciencia 2.0 y estaremos platicando con el doctor Alejandro Sánchez sobre la biotecnología y la pandemia. Entonces, pues nada, para presentar y presumir a mi invitado, te platico que el doctor Alejandro es especialista en genómica y bioinformática. Es presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, jefe de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática, además de que es actual colaborador en el programa de vigilancia que lleva a cabo el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, o en corto y para los cuates, el COVIGEN. Así que pues nada, sin más preámbulo, Ángel y Mariana, bienvenidos. Doc, bienvenido, te agradezco mucho por tu tiempo y que hayas aceptado la invitación a esta entrevista. Muchas gracias, Mariana, Ángel, Mariana, otra Mariana. Mi tocaya. Mucho gusto, sí. Hoy venimos por dos. Y pues nada, Doc, para empezar, muchísimo se ha dicho sobre cómo esta actual pandemia que estamos viviendo es un evento histórico y sin precedentes. De igual forma, el contexto en el que vivimos y al cual estamos acostumbrados es de rápido acceso a la información y ha propiciado de la generación de distintos fenómenos, como el caos que se generó al principio de la pandemia por el papel de baño, hasta las distintas teorías de conspiración que podemos nombrar miles. Y bueno, la información además de inmediata es demasiada y sin ningún tipo de filtro más que nuestro criterio personal. Así que en ese sentido me gustaría que si platicamos de las variantes, preguntarte cuál crees tú que ha sido el rol de los medios, tanto sensacionalistas como no sensacionalistas, en la generación de una conciencia y comportamiento social. Pues mira, cuando nos enfrentamos a un tipo de problema así, realmente la sociedad o en general la gente se comporta con ciclos de pánico-negación y los medios no son una excepción. Entonces, el pánico, o sea, finalmente es generado por los medios y finalmente las personas responden a ese pánico. Después viene una etapa donde finalmente los medios callan, digamos, las noticias se vuelven obsoletas o pasa el furor. Y luego viene la negación, o sea, finalmente la gente dice, bueno, sí, no me pasó a mí, hay una percepción subjetiva y finalmente que creen que la gente no le aplica el problema que se está viviendo o no lo alcanza todavía o no lo alcanza con la misma magnitud y viene esta parte de ignorar el problema, ¿no? Y con el tiempo, pues volvemos a entrar en el mismo ciclo, el problema te alcanza, se incrementa y otra vez vuelve a ser noticia cuando alcanza una magnitud o un volumen determinado y volvemos a repetir este ciclo. Entonces, los medios juegan un papel importante, pero sobre todo de manera negativa a veces, y cuando aciertan y se asesoran con fuentes fidedignas, pues este pánico y este ciclo de pánico-negación se rompe porque a final de cuentas dan información veraz, la cual lo que hace es dar certidumbre a las personas y esto las tranquiliza. Entonces, eso es, y bueno, como decías, siempre va a haber aquellos que crean que todo es conspiración y que finalmente van a seguir en este eterno punto de negación hasta que, te digo, entran en pánico porque ya les toca el problema. Ahí yo te preguntaría, haciendo una acotación, se vuelve muy difícil, ¿no? Porque ahora en esta sociedad 2.0, 3.0, pues cualquiera puede ser periodista, cualquiera es opinólogo, cualquiera ya tiene una especialidad en medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahí, ¿no crees que el medio inclusive se ve rebasado? O sea, el medio tradicional de comunicación se ve rebasado por estos medios informales, páginas de Facebook que surgen día con día, perfiles de Twitter que surgen cada minuto, y entonces pues ya no solo es el medio sensacionalista, sino además es la colectividad la que está creando un mensaje y que, pues ahora sí como dice el dicho, ¿no? Una mentira dicha 30 veces se vuelve verdad. Sí, definitivamente, y lo que acabas de decir, ¿no? Una mentira dicha 30 veces se vuelve verdad, o 100 veces, o 1000 veces, y eso es lo que permite, por ejemplo, la tecnología, las redes sociales, los medios de comunicación tan masivos que vivimos ahorita. Realmente es un problema de siempre, ¿no? O sea, yo soy un poco más viejo que ustedes, o ustedes un poco más jóvenes que yo. No sabría decirte, yo tengo 38, entonces ahí... Pero aún sigo siendo un poco más grande que tú. Ah, ok. Pero mira, a final de cuentas, en mis tiempos,
Por ejemplo, te voy a platicar de una anécdota donde decían que, por ejemplo, el horno de microondas causaba cáncer, ¿no? Entonces, es verdad que las microondas pueden alterar el DNA, romperlo y generar cáncer, pero el hecho de tenerlas en un horno, en un dispositivo con tecnología, lo cual ya es donde se ha probado la seguridad de este dispositivo, pues finalmente no lo hace, pero finalmente la gente asocia ciertos conocimientos, los interpreta de una manera equivocada y finalmente es donde viene ahí la desinformación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha venido a hacer las redes sociales y los medios de comunicación masivos? Pues simplemente aceleran este proceso. O sea, finalmente yo no sé desde mucho antes, en los 80s o 90s que empezaron los hornos de microondas a hacerse populares, pues realmente yo no sé desde cuándo empezaron a hacer este tipo de campañas de desinformación o conspiracionistas. Pero bueno, no te llegaban tan rápido, ¿no? Y bueno, otro componente que es importante es el pensamiento mágico de la gente, ¿no? Donde a final de cuentas trata de hacerle sentido cuando algún fenómeno rebasa el sentido común de las personas, finalmente entra el pensamiento mágico para poder interpretarlo. Entonces, por ejemplo, si a ti te dijeran que de repente hay un organismo que puede invadir muchos tipos de células, que entonces te va a hacer daño al organismo, o sea, al organismo, y que te puede causar desde una gripa hasta la muerte, entonces eso pues no lo entiendes, no tiene sentido para ti porque vives justo en lo que decíamos, ¿no? En un mundo de ciencia, de tecnología, de avances médicos, donde ya prácticamente morir de ciertas enfermedades es inaudito, o sea, no es una cosa común. Cuando hace 200 años finalmente la gente apenas descubría que lavarse las manos les podía salvar la vida, pero te morías de prácticamente cualquier cosa antes de los antibióticos, antes de las vacunas. Entonces ya vivimos en esta zona de confort donde finalmente tienes a muchas personas que dependen de la tecnología, dependen de la ciencia, pero no saben nada de ciencia y tecnología. Y bueno, aquí es donde impera el pensamiento mágico. Los medios de comunicación solamente son un vehículo para diseminarlos de una manera mucho más rápida y finalmente con esta cantidad masiva, con este diluvio de información que no es posible filtrar ni curar de manera rápida tampoco y de corroborarlo, entonces es donde vienen los problemas, ¿no? Y hablando un poquito de esto, Alejandro, sobre el sentido común y de repente el pensamiento mágico que hay en las cabezas, al parecer, mucha gente que debería estar informando de alguna manera u otra. Mi duda empezaba porque, bueno, con estos cambios de semáforo y color y rojo y amarillo que parece rojo, pero el naranja más oscuro en la tonalidad de naranja, ¿cuáles son los criterios reales para tomar ese tipo de decisiones y estadísticas que nos presentan con unas tablas padrísimas por las mañanas y por las tardes y luego un criterio ya entran las variables en ciertas funciones y uno ya no sabe bajo qué variables se está tomando en cuenta ciertas decisiones para decidir, por ejemplo, lo del semáforo epidemiológico? Pues mira, el semáforo epidemiológico, a final de cuentas, está tomado por una comisión, que es, en el caso de México, la Secretaría de Salud. Ellos son los que están tomando las decisiones, presentan parámetros que no suenan absurdos, pero el problema es cómo los interpretas. Por ejemplo, interviene, por ejemplo, la ocupación hospitalaria, interviene, por ejemplo, la prevalencia, la incidencia del virus, la presencia de variantes que son más transmisibles, o sea, la tasa de transmisión, o el número de reproducción básica propiamente. Y todo esto lo conjuntan, el número de casos activos, todo esto lo conjuntan y le dan un peso. El peso a veces llega a ser arbitrario. Entonces no hay una métrica o no hay una metodología para decir a esto le voy a dar más peso, no, o por lo menos no está siendo implementada. Ahora, ¿por qué no la implementan? Primero, porque no es trivial. Y segundo, porque finalmente pues, no conocemos, pues bueno, cuáles son los valores que hay que darle más peso, ¿no? Pero también hay otras cosas como las presiones sociales y económicas que también van a influir a final de cuentas. Y con todo esto, tomando todo esto en cuenta, pues finalmente en los últimos ajustes al semáforo que se ha reajustado muchas veces, de hecho, pues por ejemplo, muy al principio, los semáforos estaban muy restrictivos, y entonces le dieron más, o sea, porque le daban más peso al número de casos activos, lo cual epidemiológicamente es correcto. Pero eso no le conviene al gobierno porque finalmente tienes encerrada a la gente y no puede salir a trabajar y se vuelve una sociedad poco productiva.
pero finalmente si le das más peso a la ocupación hospitalaria, entonces puedes reajustar el semáforo, ser menos restrictivo y apostarle a tu capacidad de atender a la gente. Pero eso puede o no ser un error. Finalmente, el problema es de que si toda la gente se te infecta al mismo tiempo, no hay sistema de salud en ninguna parte del mundo que soporte esa carga. Pero si le das ese peso, entonces te permite abrir y iniciar actividades y decir, bueno, los puedo atender. El costo que se paga ahí es la alta mortalidad, que somos el cuarto país de mortalidad más alta en todo el mundo. Y finalmente eso es lo que se está observando ahorita, ¿no? Donde seguimos viendo a la gente que tiene un comportamiento pseudonormal, donde algunos, pues digamos, pensando en una distribución normal, todos en promedio se cuidan, pero hay gente que o no se cuida nada o se cuida en exceso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tienes que hacer también una medida que le pueda ajustar a todos, pero el problema son los que no se cuidan. Entonces, si haces muchas restricciones, esos que no se cuidan, pues los tratas de meter a los que más o menos se cuidan, pero los que se cuidan demasiado, realmente, si les pones más restricciones, pues se vuelven locos, ¿no? O sea, se causa una psicosis en la cual es lo que también estamos observando como una contribución, que es este hartazgo del encierro y también la necesidad de salir a ganarse la vida en un país donde finalmente, además de todas las otras epidemias que ya arrastrábamos de salud, que ahorita podemos hablar un poquito de eso, pues arrastrábamos muchos problemas sociales y económicos, ¿no? Entonces, la pandemia solamente vino a hacerlos más evidentes y a incrementar la magnitud, ¿no? del problema. Doc, bueno, digamos, hablando sobre el papel del gobierno, de los gobernantes, y su papel, por ejemplo, en este tema de la vacunación, Sí. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre, para que nos entienda la audiencia y yo también complementar lo que me falta de información, el saber cuál es el curso normal para la manufactura, bueno, desde el diseño y manufactura de una vacuna, y bueno, qué factores han hecho posible que este proceso se haga en tiempo récord. Y ya de paso, ya que estamos en esto, sobre esta llamada vacuna patria, ¿qué tan factible es la producción de una vacuna tal aquí en México? Pues mira, empezando por lo que preguntaste primero. El proceso del desarrollo de una vacuna o de un fármaco es muy largo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tiene que estar fundamentado por una serie de conocimientos que se generan en ciencia básica. Esta ciencia básica muchas veces viene de la serendipia, de observar un fenómeno, no viene de una planeación como tal objetiva, ¿no? O sea, esta parte básica que es el fundamento, ¿no? Te apuesto que, por ejemplo, Fleming, nunca, o Pasteur, por ejemplo, nunca pensaron que lo que estaban haciendo iba a salvar el mundo o iba a cambiar, por ejemplo, el destino de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, la ciencia y la tecnología, donde más se ve que tiene influencia es, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Y ahora en las pandemias. Porque a final de cuentas, si te piensas, la influencia que cuando se empezó a invertir en ciencia y la ciencia fue un diferenciador, fue en la Segunda Guerra Mundial, donde no solamente la creación de la bomba atómica hizo que los aliados ganaran, sino también la disponibilidad de antibióticos, donde finalmente el investigador no dijo, esta caja que se me contaminó con un hongo, ¿qué aplicaciones le puedo dar? No surge así, simplemente observó un fenómeno y lo fue estudiando y lo fue aterrizando para entenderlo. Él no sabía el alcance que podía tener su descubrimiento. Entonces, una vez que se detectan los alcances que pueden tener el conocimiento generado por la ciencia, por el método científico, le puedes empezar a encontrar aplicaciones. Y estas aplicaciones, pues, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, pues salvó a mucha gente que moría de infecciones por alguna lesión, alguna cortada, por más sencilla que fuera, si se infecta, pues finalmente no se tenía el concepto de higiene que se tiene ahorita, y que de hecho nos dimos cuenta con esta pandemia que ya se ha perdido ese concepto de higiene, ¿no? Y por otro lado, o sea, tener una herramienta que te permita eso, ¿no? O sea, salvar vidas, ese es el diferenciador. Ahora, con las vacunas, a final de cuentas también, ¿no? Viene de un fenómeno donde, o sea, se vio que pues, las personas
que se enfermaban de viruela, ¿cómo se llama? Y estaban en contacto con vacas que presentaban una enfermedad similar, no les daba tan fuerte la enfermedad y entonces hubo que buscar a ver qué pasaba, ¿no? Entonces las ubres de las vacas que producían un pus ahí medio feo y que finalmente no había tanta microbiología, pero hay que también tener contexto de que en ese entonces también ya, por ejemplo, el microscopio estaba en desarrollo, que lo desarrolló Leeuwenhoek, y que finalmente lo que él quería realmente era observar los tejidos de las telas que vendía, ¿no? Pues tampoco tenía la intención de cambiar el mundo microscópico o casi invisible, ¿no? Entonces, si te fijas, se conjuntan muchas cosas hasta que ya llega alguien que pueda interpretar e integrar ese conocimiento, hacer un desarrollo tecnológico, implementarlo, luego viene la parte de la comercialización, etcétera, y es así como llegamos a este tipo de desarrollos o de fármacos. Ahora, en el caso de las vacunas, pues te digo, ya que tienes esta observación y que tienes mucho ¿cómo se llama?, este conocimiento de cómo lo puedes usar, ahora sí lo empieza a probar en las fases preclínicas. Las fases preclínicas es probarlo en un tubo de ensayo, en un cultivo celular o incluso hasta en un modelo animal, y ahí pruebas varias cosas. Primero, que sirva, que no mate sobre lo que estás probando, y vas avanzando poco a poco. Ya una vez que verificas que es seguro, que más o menos tienes idea de la dosis, de la vía de administración, no es lo mismo administrar una vacuna de manera oral, de manera nasal o aspirada, por intramuscular, un supositorio, o sea, a final de cuentas hay muchas vías. Finalmente eso lo determinas en la fase preclínica. Ya una vez que empiezas la fase clínica 1 es probar en humanos, y con toda la ética posible eliges 2 grupos en los cuales a unos, a doble ciego lo que se llama, a unos les administras la vacuna o el fármaco y a otros les das un placebo. El placebo es finalmente cualquier sustancia que puede ser un componente del mismo fármaco o vacuna que estás probando, pero sin el agente que hace la inmunización o que cura. Y entonces eso, pues finalmente contabilizas y dices, bueno, en un modelo perfecto, dices, bueno, las personas que vacuné y que ellos no saben que lo vacuné, le dices, bueno, ya está vacunada o haga su vida normal, va, la hace, sí puede tener o no precauciones, y entonces reportas de 100 personas que vacunaste, por ejemplo, cuántas sí se infectaron, ¿no? Que debe ser un porcentaje muy bajo. Y lo contrastas con lo otro, que dirías, bueno, estas personas que no vacuné, que piensan que se vacunaron, ¿cuántas se infectaron? Y entonces ahí ves, o lo que esperarías es que la mayoría se infecte, y aquellos que no se infectaron pueden ser por 1000 causas, pero esas causas las tienes que estudiar en ambos casos. A ver, aquellos que deberían estar protegidos no se protegieron. ¿Por qué? Pues porque tenían alguna enfermedad, alguna comorbilidad, algún síntoma previo, etcétera, ¿no? En el otro, pues dices, a ver, ¿estos por qué no se enfermaron? Pues a lo mejor porque tuvo mucho cuidado, mucha restricción, o realmente hay un componente ahí escondido, que puede ser su fondo genético, su sistema inmune, que le da una protección que incluso no requiere de la vacuna, ¿no? No requiere del fármaco. Entonces, todas esas cosas son las que se evalúan, y con esa información la afinas en la fase 2. Y en la fase 2 ya ves en un grupo más grande, por ejemplo, este fármaco, esta vacuna, qué eficacia tiene. Y sobre todo, más que la eficacia en el caso de las vacunas, empiezas a ver qué tan eficaz es en una prueba piloto, por así decirlo, pero sobre todo, en el caso de las vacunas, la reactogenicidad y la inmunogenicidad. Entonces, la vacuna, qué tan capaz es de generar una respuesta inmune y qué tan reactiva es o qué tantos efectos secundarios puede causar, ¿no? Cuántas personas y de qué magnitud. Ya que tienes esos datos, ahora sí incrementas el número de personas en las que vas a probar la vacuna, haces diferentes grupos, ya sea por edades, por padecimientos previos, por sexo incluso, embarazo, condiciones, etcétera, y tienes que reclutar miles o cientos de miles de personas. Y es ahí donde es muy difícil, porque entonces tienes que hacer un esfuerzo coordinado en diferentes poblaciones, en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos de la enfermedad o de la epidemia en este caso. Aquí con esta epidemia estamos en la situación donde tenemos que prácticamente reparar el motor de un avión en pleno vuelo transatlántico. No puedes aterrizar y pararte para hacer la reparación. Entonces lo haces sobre la marcha y eso es lo que ha dificultado tanto. Ahora, volviendo a tu pregunta de por qué lo hemos logrado en tiempo récord, el dinero. El dinero es la razón. Entonces, cuando tienes inversiones no solamente de la industria privada, sino de también los gobiernos o las asociaciones,
donde, por ejemplo, dan $1 billón a una compañía para hacer el desarrollo de una vacuna, pues se puede, ¿no? Y cuando tienes otro contraste donde das, por ejemplo, 56 millones de pesos a 6 grupos de investigación en México para desarrollar una vacuna, pues hay una diferencia muy grande. Y eso me lleva justo a la vacuna patria. Y la vacuna patria, a final de cuentas, es un desarrollo por una compañía que se llama Vimex, que está dedicado a hacer vacunas. Y que esta empresa hace vacunas de influenza para pollos usando un modelo de un virus que se llama Newcastle, que es una influenza aviar, que por ejemplo en el caso de humanos no te puede infectar, o si te infecta los padecimientos son muy leves o son asintomáticos, y entonces lo usan como un vehículo para hacer una vacuna muy particular que se llama de proteína recombinante, donde aquí lo que agarras es al virus y entonces lo vistes, lo disfrazas con proteínas de coronavirus y se lo echas al cuerpo para que se entrene el sistema inmune. Y aquí finalmente es un virus que ya está modificado para que no sea infectivo, no sea replicativo, y finalmente es como echarle un juguete al sistema inmune para que se entrene y que a final de cuentas pueda generar la protección, ¿no? Es una estrategia de varias, ya posiblemente en alguno de sus podcasts o en algún momento dado lo quieran explorar, pero hay muchos tipos diferentes de vacuna. Los más recientes son los de tecnología de RNA mensajero, donde estás poniendo un pedacito de la información genética del virus, no todo el virus ni toda su información genética, solamente una parte muy específica que requiere el sistema inmune para entrenarse. Y eso lo pones en un vehículo que es un vehículo inerte, un vehículo no vivo, que es una nanopartícula que se va a fusionar a las membranas de las células, va a depositar y va a entregar esta información genética, y finalmente las células, por ejemplo, si la dosis fue intramuscular, las células del músculo van a expresar estas proteínas, el sistema inmune las va a ver, las va a reconocer como no propias, y a final de cuentas ahí empieza la respuesta inmune sin haber pasado por una infección previa. Y esa es la manera en que funciona una vacuna. Te hace, entrena tu sistema inmune sin que tú corras el riesgo de pasar por una infección. De todas maneras, cuando te infectas, tu sistema inmune va a combatir al patógeno, pero en el caso de esta pandemia, donde estamos enfrentándonos con un patógeno nuevo, que tu organismo nunca ha visto, pues finalmente pues le va a costar mucho más trabajo. Y pues vivimos en un mundo donde, por ejemplo, ya no había patógenos para los cuales no hubiera fármacos o vacunas. Y entonces, pues para la mayoría de las cosas que te enfrentes en la vida, pues ya estabas vacunado, y para las que no, pues hay un fármaco. Y entonces, ahorita ese es el problema, que te estás enfrentando a un problema gordo y a un problema que finalmente para el cual no tenías una solución. Alejandro, siguiendo con el tema de los gobernantes, y en específico el gobierno de México, a mí me gustaría saber qué opinión te merece varios aspectos que hemos visto, ¿no? De acción. En primer lugar, las primeras declaraciones que se hicieron sobre todo de López-Gatell, que decía que él pronosticaba 6,000 muertes y en su escenario más catastrófico eran 60,000. La implementación de este modelo Centinela, hasta la declaración del presidente de ya vencimos la pandemia, pasando por el regreso a las clases, ¿no? ¿Qué opinión te merece como científico? O sea, estas declaraciones en su momento eran realistas, el modelo Centinela sí era una forma de monitorear adecuada la diseminación del virus. ¿Cómo pinta el panorama? Pues mira, una de las cosas que te puedo decir, que no solamente es un mal de México, sino que es un mal de todo el mundo, es que faltó mucho liderazgo para el control de la pandemia. O sea, no hubo líderes que supieran qué hacer y que tuvieran finalmente la claridad mental para saber, para intentar algo que pudiera controlar la pandemia. Entonces, empezando por ahí, no solamente es una cuestión de México, es una cuestión que fue a nivel mundial. Por ejemplo, en la pandemia de influenza, pues Estados Unidos mostró mucho más liderazgo, y pues en este caso, pues los mandatarios que tenemos en ciertos países no están dando el ancho, o no les pasaba ni por aquí, por la frente, la posibilidad de enfrentarse a una pandemia, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un artículo en una revista que se llama Transnational Psychiatry, y que habla justo, ¿no?, de que se preguntan, ¿realmente ya estamos pasando por lo peor? Y habla finalmente de cómo las matemáticas financieras y los modelos para predecir los comportamientos en los mercados obedecen justo a los sentimientos y a la percepción de las personas.
Y si tú aplicas estos modelos, a final de cuentas, a la pandemia, puedes reproducir y predecir mucho de la pandemia. Y esto lo único que quiero decir es que la percepción y los sentimientos de las personas influyen en su comportamiento y por lo tanto van a influir en la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que finalmente cuando la gente tiene una percepción de falsa seguridad, que es parte de lo que se ha, ¿cómo se llama? Se tiene cuando tienes un mal manejo de la pandemia, pues finalmente entra en este ciclo donde no sigue las reglas, no hay disposiciones también, o sea, si no hay imposición de medidas restrictivas que protejan a la población de la pandemia y los dejas ser o los dejas andar libres, porque ni los mismos líderes entienden la magnitud del problema, pues no hacen políticas adecuadas para eso. Y entonces eso lo que crea es una falsa percepción de seguridad o finalmente una falsa percepción de la magnitud del problema y la gente no acata. Y entonces en una pandemia como la que tenemos, pues finalmente el contagio que se da porque es en función de los contactos humanos y de una transmisión aérea, si no pones las medidas restrictivas, pues simplemente no la controlas y nunca la vas a controlar. Incluso aún con vacunas, el hecho de no tener, ¿cómo se llama?, medidas restrictivas realmente hace imposible controlar la pandemia. Y si a esto le sumas dado que la vacunación en este momento no es sincrónica, y finalmente hay muchos cuellos de botella para la producción y distribución de las vacunas, pues realmente solamente estás metiendo una presión de selección y esa presión de selección va a seleccionar variantes que puedan escapar a la respuesta inmune y entonces esto va a tardar más años de lo que se prevé. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que finalmente, definitivamente hay muchas áreas de oportunidad en las cuales se puede hacer un mejor manejo de la pandemia, pero definitivamente estos componentes ¿cómo se llama?, a considerar que son que tienes que influir sobre el comportamiento de la gente, eso es donde se tiene que mostrar un liderazgo para poder interrumpir y no solamente domar ni controlar, sino erradicar, tener eso en mente, porque es una filosofía muy distinta que han optado, por ejemplo, países como China, Australia, Nueva Zelanda, toda Asia. O sea, no es decir, vamos a domar la pandemia, nos vamos a erradicarlo. Y si eso implica que nos quedemos encerrados un mes, nos quedamos encerrados un mes. Pero eso aquí la gente dice, no, pues es que pues no, hay que dejarle libertad y pues también la libertad me conviene porque entonces dices, bueno, pues si quieres ve a trabajar y entonces si vas a trabajar ganas dinero y pagas impuestos y una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que se tiene que hacer, controlar estas presiones sociales y económicas y tener los medios para hacerlo. Creo que en México lo sabía, pero no fueron bien empleados. Doc, mencionaste ahorita la palabra clave, las variantes. Entonces, pues creo que podríamos mover un poco la conversación hacia este ejercicio de vigilancia genómica del que tú eres colaborador. Entonces, no sé si podrías ayudarnos para empezar describiéndonos a grandes rasgos para la audiencia de qué se trata este ejercicio de vigilancia genómica y después ofrecernos un contraste entre cómo se realiza este ejercicio aquí en México y con otros países, tanto de la región como Europa, Asia. Sí, ok. Mira, a final de cuentas, la vigilancia genómica es un ejercicio que se hace en todo el mundo. Y bueno, en todo el mundo es un decir porque en realidad los que tienen las capacidades y la tecnología para hacerlo son quienes lo pueden hacer. Y en este caso, por ejemplo, yo por la experiencia que tuve en mi postdoctorado y por el tiempo que trabajé en el Reino Unido, hice muchos colaboradores que después pude consultar para asesorar a la creación ¿cómo se llama?, de la estrategia para vigilar a las variantes. Ahora, ¿cómo funciona? Tú cuando tienes un paciente, le haces una prueba molecular para determinar que es positivo a la presencia del virus SARS-CoV-2 y que por lo tanto puede o no desarrollar la enfermedad de COVID. Obviamente, pues los que cachas es porque tienen síntomas, tomas una muestra de saliva o de esputo al broncoalveolar o simplemente el hisopado por la nariz. Y finalmente lo que vas a extraer es el material genético presente ahí y vas a buscar específicamente, en el caso de la prueba de qPCR que mucha gente ha escuchado, buscas algunos genes del virus que son muy particulares, que son muy únicos, con secuencias muy únicas que te permiten saber si está el virus presente o no.
Ya que tienes eso, pues solamente puedes decir, sí tengo el virus, no tengo el virus, pero no tengo ni idea qué es ese virus o qué información genética tiene. Entonces, esa misma muestra de material genético la puedes tomar y lo que vas a buscar es toda la información genética que contiene el virus. ¿Cómo lo haces? Bueno, hay que recordar que el virus es una cadena que tiene 30,000 eslabones o una palabra muy, muy larga con 30,000 letras y entonces lo primero es leer esa palabra. Ya después veremos qué significa cada parte de la palabra, ¿no? Entonces, la lees, lo que haces es extraer ese material genético y utilizas tecnologías que te permiten elucidar cuál es la secuencia de cada uno de esos eslabones de la cadena o cada una de esas letras, el orden, básicamente, por eso se llama secuenciar. Entonces, el orden de la secuencia de cada uno de estos bloques que conforman el material genético o la cadena de RNA mensajero que forma el virus y que ahí viene codificada su información. Vienen como 26, 27 genes. En el QPSR tú solamente analizas 2, pero digamos que tener todo eso te da toda la información completa. Ahora, lo que sí se ha visto es que en el acumulado de tiempo, el virus que se detectó por primera vez en Wuhan ya no se parece a lo que estás encontrando en otras partes del país y en otro tiempo determinado. Entonces, estos cambios puntuales en la información genética del virus muchas veces le confieren ventajas. O finalmente esos cambios también le pueden conferir, digamos, desventajas que lo eliminan, pero entonces aquellos que se seleccionan porque tienen alguna ventaja, como reproducirse más rápido, como infectar de una manera más eficiente, son los que se van quedando en la población. Y esa es evolución, esa es la selección. Y a final de cuentas, eso es lo que empezamos a ver. De hecho, cuando entró el virus a México, ya ni siquiera se parecía o era exactamente el que salió de Wuhan. Ya acumulaba mutaciones que a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del mundo se fueron comprobando que le daban estas ventajas de una mayor transmisión, tanto a nivel experimental como a nivel epidemiológico, por lo que estás viendo en el comportamiento del virus, ¿no? De los casos. Cuando empezamos a tener vacunas, pues todos estamos muy emocionados, la gente se empezó a vacunar y en estas pruebas que les digo de fase clínica 3, finalmente se observó para algunas vacunas que a ese grupo que yo vacunaba, muchos se me infectaban. Pero raro, porque a final de cuentas yo ya había probado esto en otros grupos más pequeños, los porcentajes de infectados en los realmente vacunados eran muy bajos, la eficacia estaba calculada de 90 y tantos % para algunas vacunas, y de repente voy a otro país, lo único que hice fue cambiar de país y lo único que cambió fue el tiempo. Entonces digo, pues ahora de estos que estoy vacunando, ahora se me enferman el 45% o el 35%, ¿qué es lo que pasa? Y entonces es ahí cuando se dan cuenta, volvemos a ver la secuencia de la información genética que tienen el virus de esos enfermos que a pesar de que los vacuné, se infectaron, y es cuando me doy cuenta que tiene el virus cambios en sus proteínas principalmente que los hace escapar de una manera parcial al sistema inmune que ya tenía una respuesta gracias a las vacunas. Entonces, así es como se descubren las variantes y por eso hay que vigilarlas, porque una variante tiene esa capacidad o esa ventaja, sobre todo de una mayor transmisión o escapar del sistema inmune que generan las vacunas. Y cuando realmente lo hace al 100% el escape, que es como lo que hace influenza, tienes que rediseñar completamente la vacuna y vacunar, pues, año tras año, ¿no? En el caso de influenza se da porque el virus cambia mucho, muta muchísimo, y entonces la cantidad de opciones que explora para volverse más infectivo o escapar al sistema inmune del humano, pues es muy rápida. Sin embargo, en este virus de coronavirus, de lo poquito que sabíamos que su tasa de mutación no era muy alta, muy rápida, pero a final de cuentas estamos observando variantes. Y esas variantes todavía no se convierten en cepas porque todavía no se comprueba que escapan completamente a la respuesta inmune, ¿no? Y pues bueno, o sea, esto seguirá pasando hasta que ganemos la guerra, que es vacunar a un 87% de la población casi de manera sincrónica, y entonces ahí le ganemos a las variantes, pero esto nos va a llevar algunos años. Y en ese sentido, doctor, perdón, Mariana, no sé si te la palabra, perdón, a nivel mundial, México, perdón, relacionado con otros países que llegan, o sea, cada país lleva este seguimiento por lo que estamos entendiendo, y bueno, con nuestras limitantes y también con nuestros aciertos, supongo, porque no todo es tan limitante, sí. Con nuestros aciertos también,
¿Cómo iríamos, digamos, en alguna comparación? ¿Sería como justo hacer una comparación de México con otros países o se tiene que tratar solo como una región del mundo o merece la pena hacerlo global? Pues se ha hecho la comparación a nivel global, o sea, la comparación es inevitable. Por ejemplo, simplemente la OMS va llevando el registro, ¿no? De, por ejemplo, de la vacunación, del número de casos. Entonces, así, bueno, comparas, bueno, qué lugar ocupamos en número de casos activos, pues no recuerdo ahorita, pero te puedo decir que el número de defunciones sí somos el cuarto lugar, ¿no? Eso ya es un indicador, un parámetro para decirte que las cosas no están bien. En la cantidad de dosis que llevamos administradas, son como más de 80 millones de dosis para un país de 127 millones de personas. Pero aquí lo que desconocemos es el porcentaje, la distribución de las vacunas, cuántas realmente tienen un esquema completo de vacunación, cuántos tienen la mitad, y obviamente pues el porcentaje o sea, estas 82 millones de dosis se pueden repartir de muchas maneras y no sabemos exactamente cuál es el porcentaje real de gente que está completamente protegida y cuántos nos faltan, ¿no? En cuanto a la vigilancia, pues, por ejemplo, nosotros cuando diseñamos el programa nos basamos en Sudáfrica, justo porque habían detectado ellos su variante beta, y lo hicieron secuenciando más o menos 500 muestras al mes para un país de más o menos 62 millones de habitantes. México tiene el doble y pensamos que mil muestras de una distribución más o menos homogénea de todo el país, pues iba a ser suficiente, ¿no? O sea, a ellos les bastó. Y no, o sea, nos dimos cuenta que finalmente la muestra es pequeña y a veces no es porque, bueno, independientemente de los cuellos de botella económicos que existen, porque hacer esto no es barato, o sea, es mucho más caro que hacer un QPCR, pero a final de cuentas es difícil conseguir los financiamientos en el momento que lo necesitas. También la logística para que me manden muestras de todo el país, pues no es fácil. Y eso también ha sido un reto, y no necesariamente porque no haya casos, sino simplemente porque algunos estados no los reportan o no hacen los registros. Entonces el IMSS, que es quien nos apoya para hacer eso, pues no obtiene las mismas muestras que obtiene Tabasco o de Yucatán o de Quintana Roo o de Sonora o de Baja California, y nos manda más o menos lo que puede, ¿no? Para reunir alrededor de 400 muestras por semana. En realidad, ese meta de 1000, que realmente la subimos a 1200, y ahorita la estamos subiendo prácticamente a 1500 por mes, ¿no? Entonces estamos tratando de incrementar el espacio de muestreo, y con esto llevamos un buen seguimiento, el cual reportamos en una página de internet, que después les puedo pasar ¿cómo se llama? La dirección, y ahí estamos poniendo de manera pública los reportes que se entregan tanto al Instituto de Detección y Referencia Epidemiológica, el INDRE, y la Secretaría de Salud. Entonces, los datos son transparentes, y finalmente, como decía, las comparaciones. Por ejemplo, México está entre los primeros 20 países en el esfuerzo de muestreo, eso es bueno. También estamos dentro de los 20 primeros países en los cuales reportamos esta información y esta información genómica a las bases de datos públicas. También estamos por encima de Colombia, que hasta donde recuerdo, Colombia y México somos los únicos países que estamos como en esos 20 primeros lugares. Y bueno, obviamente no tenemos la capacidad que tiene el Reino Unido o Estados Unidos, pero finalmente para lo que poco o mucho que tenemos ha sido suficiente para generar información que puede llevar a tomar decisiones informadas. Ahora, quién toma esas decisiones y si las toma o no, eso ya nos rebasa. Doc, este ejercicio de vigilancia genómica, pues al final nos ha permitido observar la evolución del virus en tiempo, pues prácticamente real. Y si bien, entre otras cosas, se ha determinado que la tasa de mutación no es tan alta, sin embargo, pues precisamente este alto índice de contagios ha generado, pues, las distintas variantes que existen hasta la fecha, ¿no? Sí. Entonces, en este momento yo desconozco, digamos, en porcentaje, el esfuerzo digamos, que existe hoy en día por el diseño y generación de vacunas, y por otro lado, las opciones de tratamiento o la búsqueda de opciones de tratamiento hacia la enfermedad. Entonces, no sé si estamos viendo, por ejemplo, que las mutaciones del virus están de alguna manera alcanzando y rebasando a las vacunas,
¿no valdría la pena tal vez cambiar la estrategia y buscar una opción de tratamiento? O... Es que no es trivial. O sea, no es lo trivial. sé. No, o sea, te voy a explicar por qué. O sea, a final de cuentas, los tratamientos dependen del tipo de patógeno al que te encuentras, ¿no? O sea, yo la mayoría de mi vida lo que más he hecho son patógenos y parásitos, ¿no? O sea, tengo mucha experiencia en parasitología. Entonces, ¿qué es lo que haces? O sea, cuando te enfrentas con un virus, o sea, el virus no está vivo, no tiene un metabolismo, no tiene muchos puntos débiles donde puedas atacar. Ese es el problema. Y los puntos débiles que puedes atacar realmente se parecen mucho a los mismos que estás usando tú. Entonces, es como darse un balazo en el pie, ¿no? Entonces, por eso las vacunas es la mejor manera, porque previenen. Ahora, tratar la enfermedad, como te digo, o sea, depende mucho de la estrategia del patógeno. Pero básicamente, ahorita no recuerdo bien esta cita que voy a hacer, pero decía que un virus es un pedazo son problemas ahora sí, en un pedazo de material genético envuelto en proteínas, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que tenemos, ¿no? O sea, simplemente es un problema donde un organismo que todavía ni siquiera se define como tal si está vivo o no, pero lo único que hace es que tiene información genética, se reproduce a lo estúpido y finalmente no tiene ni siquiera el cuidado que tienen los parásitos de no matarlo, ¿no? Sino que finalmente el parásito ya llegó a este equilibrio que incluso se le llama la teoría de los viejos amigos, donde a final de cuentas no matas al hospedero, pero deprimes al sistema inmune de tal manera que no lo vean. El patógeno, en este caso el virus, no tiene esa estrategia, es una estrategia mucho más devastadora ¿cómo se llama? Y paga el costo de reproducirse a tasas muy altas y seguirse transmitiendo, ¿no? Entonces, esa es la razón, o sea, finalmente diseñar un fármaco, como te decía, tendría que pasar por las mismas fases clínicas de uno de eso, y aquí el problema es que sí, como estás metiéndote con blancos muy específicos que podrían ser compartidos con el ser humano, pues no, nomás no puedes. Por ejemplo, en el caso del VIH, por ejemplo, fue más fácil hacer fármacos porque no puedes hacer vacunas por las tasas de mutación tan altas que también tiene el virus. Entonces, aquí es a la inversa, o sea, finalmente, tasas de mutaciones muy altas te llevan a tener fármacos. La imposibilidad de tener fármacos te lleva a tener mejor vacunas. Y en un momento dado creo que tendremos las dos, pero definitivamente ahorita yo creo que también es una cuestión de prioridad y se ha dado prioridad a las vacunas que a largo plazo te dan un beneficio y los fármacos pues finalmente creo que tendrán que esperar un poco más. Doc, ahí, por ejemplo, me gustaría que nos explicaras un poquito la importancia de compartir conocimiento, ¿no? Hace poquito la Universidad de Nueva Inglaterra liberó prácticamente todos sus artículos en cuanto a investigación de coronavirus. Ya tuvimos una plática con Alexandra Elbakyan de Sci-Hub sobre este tema de la liberación de todos los artículos. ¿Qué tan importante se vuelve en ese momento compartir, sobre todo para el desarrollo de tanto nuevas tecnologías, desarrollo de las vacunas? Y si ves ese tipo de colaboración en México entre universidades privadas, universidades públicas, gobierno. Pues mira, yo creo que ahorita el flujo de la información a nivel mundial ha sido bueno. Todas estas publicaciones científicas son del dominio común. Eso es bueno. O sea, no tienes ninguna restricción para poder accederlos. Y finalmente es muy difícil coordinar la ciencia. O sea, primero porque en un país tan grande como México, que curiosamente en un país tan grande pero con tan pocos investigadores per cápita, aún así es difícil, ¿cómo se llama? Coordinarlos porque no hay una equidad, ¿no? No hay una paridad. Finamos a muchos, por ejemplo, como los que estamos en la UNAM, no estamos en las mismas condiciones que los que están en la UAM y esos no están en las mismas condiciones que los que están en el Ecosur, ¿no? Entonces, finalmente hay una disparidad y eso cuando tienes un desequilibrio es difícil la comunicación y la coordinación, ¿no? Por otro lado, pues está el factor humano y los egos, ¿no? Donde finalmente hay un protagonismo a veces, no quiero decir que este sea el caso, pero sí, o sea, es difícil, ¿cómo se llama? Poder coordinar un esfuerzo donde requieres que el protagonismo salga o esté fuera de la ecuación. Y esto, pues definitivamente es muy difícil. A final de cuentas, ¿cómo se llama? El hecho de que
tengamos un problema que necesita coordinarse, requiere líderes también. Y esos líderes a veces, o sea, te digo, o sea, se salen o se proponen o hay que buscarlos. Y entonces cuando no los tienes, entonces es una gallina sin cabeza que corre para todos lados. Y finalmente ahí es donde vemos que no hay coordinación. Ahora, en el caso particular de las instituciones privadas o públicas, realmente creo que esto es independiente. O sea, las instituciones públicas o privadas realmente pueden colaborar, aunque finalmente no podemos negar que cada uno de ellas tiene diferentes niveles de burocracia. Y la burocracia también es una cosa en la que es otra pandemia a la que nos enfrentamos, donde finalmente no es fácil, por ejemplo, desde hacer un pago, una transferencia de recursos, que vayan a usar un equipo, etcétera, ¿no? Entonces acabas haciendo cosas a la mala, que incluso te pueden llevar a la cárcel, desgraciadamente, ¿no? Entonces, si te fijas, hay que encontrar el balance entre muchos elementos, y si de eso encima le pones que lo tienes que hacer en un tiempo récord y que estás a contracorriente y a contrarreloj, porque finalmente hay mucha gente que se está muriendo y que depende de esta información, pues finalmente se vuelve muy difícil. Y finalmente, lo que sí creo que ha pasado es que ha habido, dentro de lo que cabe, un combate contra la desinformación, como lo decían hace un momento. Hay mucho sensacionalismo, pero también hay mucho pensamiento mágico, puede hacer mal o no, malintencionado o no, pero que finalmente nos dejan el mismo problema, que se disemina muy rápido, y para cada mentira hay que decir 10 veces más la verdad, ¿no? Hasta que la gente la crea, ¿no? Entonces, pues esa es como mi impresión en cuanto a la parte de cooperación y flujo de la información científica hoy en día. Pues bueno, por último, esta pregunta he pensado en hacértela a nivel personal, aquí nada más en corto ping-pong. Okay, sí. Pero creo que puede ser una muy buena idea compartirla con mi audiencia, ya que gran parte de mi audiencia son precisamente estudiantes o egresados de carreras biológicas. Entonces, ¿qué consejo, tanto profesional como personal, le darías a un estudiante o egresado de una carrera como biotecnología, bioquímica o investigaciones biomédicas? Ajá. O vaya, ¿qué consejo te darías a ti mismo del pasado? Pues mira, finalmente, en cuanto a la investigación, o sea, siempre es un trabajo y es una carrera como otros, que requiere ciertas habilidades en particular. Yo siempre me comparo, por ejemplo, con los músicos. Por ejemplo, a mí me encanta la música, creo que lo único que puedo hacer y no lo hago muy bien es cantar, pero tocar un instrumento, hacer una canción, o sea, componer una melodía, a mí se me hace una cosa de otro mundo, está completamente fuera de mis capacidades, ¿no? Y si le preguntas a un músico, posiblemente te diga lo contrario, ¿no? Ya que lo que yo hago es muy difícil. Yo no lo encuentro muy difícil, simplemente yo me llevo preparando muchos años para eso. Entonces, como cualquier carrera requiere una preparación diferente, requiere una vocación, requiere un elemento que siempre se los digo a mis alumnos, que es la tolerancia a la frustración. Entonces, la tolerancia a la frustración, que a veces me da la impresión, espero que nadie se ofenda en este podcast ni ustedes, que finalmente las nuevas generaciones ya no tienen una gran tolerancia a la frustración, sino todo lo contrario, pero requiere esta tolerancia a la frustración. Otro consejo, por ejemplo, que me dio mi padre es que finalmente si tú das tu mejor esfuerzo, nunca te va a ir mal. Y finalmente lo que tú quieras, tus aspiraciones en la vida, qué tan aterrizadas o qué tan congruentes sean, pues sí. Yo cuando empecé la carrera, yo de veras pensé que tenía una oportunidad de ganar el premio Nobel y de curar el cáncer. Ese era mi sueño, ¿no? Nunca pude hacer un proyecto de cáncer hasta hace unos cuantos años, como en el 2015, y aún así no estoy cerca de ganar el premio Nobel ni de curar el cáncer. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, todo lo que he aprendido, de alguna manera que no era virología, aunque ya tenía experiencia en virología, trabajando con otros virus como chikungunya, pero sirvió en ese momento. Entonces, lo que sí es que la ciencia te entrena para arreglar problemas. ¿Qué le diría a los jóvenes? Definitivamente estudien una carrera que sea relacionada a ciencias o simplemente que sea productiva. Vivimos también en un mundo de ilusión donde finalmente parece ser que es mucho más productivo o mucho más fácil llegar a la fama, por ejemplo, por la vía de las redes sociales, ser influencer, youtuber, etcétera. Y pues no veo a los influencers ni youtubers curando o haciendo vigilancia genómica, por ejemplo, ¿no? Podría equivocarme, pero no. No lo he visto yo, por lo menos. Y finalmente también, o sea, un médico, un químico,
todos ellos han tenido un papel preponderante en abordar el problema de la pandemia y definitivamente, independientemente de que puedan transmitir su conocimiento ¿cómo se llama?, en las redes sociales, su fin último no es la fama, y ahí es donde entra la vocación que les decía. Su fin último es ayudar, porque es lo correcto. No porque me vaya a ser famoso, porque me vaya a ser rico, sino es por hacer lo correcto. Entonces, aquí vamos a un principio, una serie de virtudes o principios morales, que si no están arraigados en tu sociedad o desde que eres niño, pues finalmente tampoco le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Entonces, pues mi recomendación sí sería eso, o sea, realmente yo volvería a hacer lo mismo, si volviera en el tiempo. Tal vez lo que único que haría es, a final de cuentas, tal vez estudiar otras carreras o otra carrera por lo menos. Tal vez siempre he estado entre medicina y leyes, tal vez en un momento dado estudie algo de leyes, pero a final de cuentas, o por ejemplo, ahorita yo, para las cosas que hago, tal vez tome algún diplomado de gestión pública o de cosas más, más aplicadas al tipo de esferas de influencia que tengo ahorita, ¿no? Entonces, pues digo, eso, no sé, espero que les sirva el consejo y ojalá se animen muchos a no abandonar una carrera que está orientada a las ciencias, sobre todo, ¿cómo se llama?, tanto para hombres y mujeres. O sea, estamos en este punto donde finalmente ya podemos alcanzar una equidad de género, cada vez no hay tantas restricciones, y finalmente pues hay mucho trabajo que hacer en la discriminación y eso, pero de todas maneras ahorita ya hay mucho camino andado, ¿no? Y también, o sea, superar esas barreras, como decía, depende de tolerar la frustración y de tener, ¿cómo se llama?, también un poco de suerte, un poco de oportunidades, pero las oportunidades también se generan, ¿no? Perfecto. Pues, Doc, no sé si quieras compartirnos tu Twitter, tus redes sociales, para si alguien quiere buscarte. Sí, en Twitter, que es la única red social que uso activamente y para difusión, estoy como @arroboso. Tengo Instagram, que apenas estoy empezando a entender cómo se usa, entonces mi Instagram es @arroboso_0203, que realmente no lo uso, entonces la gente se va a aburrir, pero en cuanto lo aprenda a usar, ahí voy a poner más cosas referentes a pues, videos o historias que todavía no comprendo cómo se hacen, y eso que no estoy tan viejo. Yo te enseño. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hacer videos, no creo llegar al TikTok, pero bueno, y Facebook tengo, pero lo tengo muy abandonado y es más bien para cosas personales, ¿no? Entonces, creo que esas dos, vamos a ver cómo nos va, y pues bueno, espero que les haya sido de utilidad la charla. Perfecto. Muchas gracias, Doc. No, ¿de qué? Muchas Ángel, gracias. Mariana, muchas gracias por su tiempo, por la plataforma, por todo. No, gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti, Tocaya. La verdad, qué plática tan interesante. Creo que nos dejó con más reflexiones, con más dudas, más cosas que querer saber. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo, Mariana, por tu tiempo, Alejandro. En verdad, Sí, gracias. muy agradable. Gracias. Perfecto, chicos.